Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al lugar donde nos miren, siempre como dice nuestro amigo Joan. Hoy me anticipé, estoy dando inicio yo al programa, a este nuevo capítulo de esto que vamos a llamar Tablero Global. Un espacio entre amigos de conversación, un espacio de ciencias sociales, un lugar donde conversamos, traemos a la mesa los distintos temas de la realidad social y nos damos el lujo de contar con invitados. Hoy vamos a charlar sobre Bolivia y vamos a tratar de reflexionar sobre lo que ha sido la crisis política, la crisis social dentro de la hermana República Boliviana. Y Joan, tenemos el placer y el lujo de contar hoy con una invitada muy especial. Te doy la palabra para que puedas presentarla. Buen día, Maurito. Bueno, sí, hoy la verdad que contamos con una invitada muy especial, Adriana Cerrudo. Es licenciada en Antropología por la Universidad de Salta, es especialista en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Indígena Intercultural, en hermandad con la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es doctoranda en Antropología Social de la IDAE SUNSAM, y Adriana, más allá de los títulos formales, realiza investigaciones sobre la educación intercultural bilingüe hace más de 25 años, es especialista en lo que tiene que ver con toda la educación intercultural en nuestro país, ha trabajado en diferentes provincias, actualmente se desempeña dentro de diferentes institutos de educación superior de la ciudad de Buenos Aires, ha trabajado en el Ministerio de Educación de la Nación hasta el año 2023, pero lo interesante también cuando pensábamos en abordar el tema de Bolivia, la crisis social, política y económica en Bolivia, entendemos que esta crisis tiene diferentes situaciones o sesgos que no son los habituales que nosotros estamos acostumbrados a ver en las crisis políticas o sociales acá en Argentina, porque hay cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, hay cuestiones que tienen que ver con el campesinado, con la propia conformación del Estado boliviano y del Estado plurinacional boliviano, con los diferentes tipos de gobiernos que han atravesado el hermano país de Bolivia. Pero bueno, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora en un ratito nos vas a contar un poquitito más de todo esto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Joan y Mauro. Bueno, y aquí estamos para conversar un poquito sobre la situación, digamos, de crisis en la que, que acaba de salir, digamos, Bolivia, o está transitando, podríamos decir, el hermano país boliviano. Adriana, bueno, un placer tenerte, la verdad, gracias por estar con nosotros. Siempre es muy lindo poder sumar a nuestra mesa. Siempre con Joan decimos que este es un café virtual, y poder sumar a este café a gente que siempre nos puede aportar cosas, nos puede dar su mirada, su visión, para nosotros es un lujo, lo consideramos un lujo, por eso te queremos agradecer con Joan. Y bueno, como un poco para arrancar charlando sobre este tema, Adriana, ¿por qué se hizo esta crisis en Bolivia, esta crisis reciente? Digamos, ¿qué pensás vos? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué relación tiene esta situación real un poco con la época del bancerismo, de Banzer? Y hoy, por hoy en Bolivia, ¿qué crees vos, no? ¿Qué es Bolivia hoy? ¿Por qué tenemos esta crisis? ¿Cuántas Bolivias hay? Te dejo un poco todos estos tópicos para que vos te hables tranquila, y son preguntas disparadoras para que vos puedas explayarte tranquila. Perfecto, bueno, o sea, esta última crisis, podríamos decir, bueno, yo creo que cuando nosotros miramos la historia de los países latinoamericanos en general, tenemos, digamos, estas idas y vueltas de, bueno, consolidación de espacios más democráticos o más representativos con fuertes momentos represivos, ¿no? O sea, en la historia de América Latina, en general, está plagada de este tipo de ciclos, podríamos decir. Bolivia no escapa
a eso, pero también tiene un color particular. Bueno, un poco lo mencionabas vos recién, hay una historia en la cual, digamos, se constituye el Estado boliviano, que tiene, digamos, como grandes vertientes, como la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Una, la lucha por la independencia, tanto política como económica, y otra que tiene que ver, bueno, con la disputa precisamente por ese poder económico y político. Ese poder económico y político en Bolivia uno lo puede, digamos, visualizar hacia atrás, ya desde la época del Virreinato del Río de la Plata, o más que del Virreinato del Río de la Plata, perdón, del Virreinato del Alto Perú, digamos, ¿no? O sea, bueno, Bolivia y el territorio que hoy conocemos como Bolivia fue una parte súper importante y, digamos, económicamente muy fuerte en términos de lo que el Virreinato del Alto Perú promovía como una de las condiciones económicas más, digamos, salientes de lo que aportaba el territorio que hoy conocemos como Bolivia al virreinato. Esto tiene que ver básicamente con la explotación de la plata, ¿no? O sea, la explotación de la plata. Vemos las minas de Potosí. Bueno, Galeano lo ilustra muy bien en su libro Las venas abiertas de América Latina, con las grandes, no solamente matanzas, sino también, o sea, las grandes contingentes poblacionales que se perdieron como, digamos, parte precisamente de esta explotación de el mineral, digamos, por excelencia de Bolivia, que es la plata, ¿no? O sea, la explotación de todo lo que tiene que ver con la minería de la plata, el Cerro de Potosí y demás, digamos, cuestiones allí, son las que van a fundar, si se quiere, lo que se va a constituir luego como el poder económico, político y social en la República Boliviana, o sea, lo que se constituye ya a mediados del siglo XIX en la República Boliviana sobre estas bases económicas e, insisto, sociales, ¿no? Siendo que además el virreinato del Alto Perú y lo que conocemos como Bolivia, yo vuelvo sobre estos tópicos, tienen un componente poblacional muy importante basado en la población indígena, una población indígena que además era parte integrante y parte saliente de lo que fue el imperio inca, ¿no? O sea, el imperio era parte de lo que se llamaba el Tahuantinsuyo, y la parte del sur, digamos, del Tahuantinsuyo estaba, bueno, gobernada en ese momento por el incanato, pero había tenido civilizaciones y culturas súper importantes como la quechua, que podemos decir ahora, y la aymara, ¿no? O sea, señoríos, los señoríos aymaras y demás, ¿no? Me voy muy atrás en la historia, Está yo perfecto. sé, pero tiene que ver justamente con cómo se constituye un país como Bolivia en una república. O sea, se constituye básicamente con estas grandes cuestiones y este gran amalgamiento, podríamos decir, tanto poblacional como, digamos, de poderes económicos y políticos, ¿no? Bueno, en su primer momento, lo que fue el virreinato y luego la república también adoptaron mucho de lo que fue la mano de obra indígena en la explotación justamente de la plata a través de la mita, ¿no? La mita, que era una suerte de impuesto que se les cobraba en el imperio incaico a los ayllus, digamos, indígenas, en forma de trabajo forzado en las minas, ¿no? Para la extracción del mineral. Esto continuó así en la República. Y esto también constituye, y digo, vuelvo ahí porque lo económico nos lleva necesariamente a cómo se constituyen las clases sociales en las repúblicas salientes latinoamericanas. En términos de clases sociales, digamos, en el diccionario marxista, en Bolivia claramente estaban las clases dominantes, que eran las clases que llevan adelante la constitución política de la república, que no eran indígenas claramente, sino eran
criollos o, digamos, lo que en Perú se llama ladinos. Bueno, los indígenas siguen llamando hasta el día de hoy caras caras, así con esa denominación en aymara que significa el hombre no indígena o el hombre blanco, ¿no? Que ha tenido, y hago esta mención porque básicamente ha tenido en esta última crisis muchas discusiones acerca de quiénes son los caras en esa confrontación de esta última crisis. Bueno, o sea, la República de Bolivia se constituye sobre esta base. Es necesario también, para que exista justamente un poder económico, político y social, la formación de una clase nacional, podríamos decir, que en términos económico-políticos le llamamos burguesía nacional, nosotros, digamos, para acudir a términos más o menos conocidos, pero en Bolivia, bueno, esa burguesía nacional se empieza a formar también con estas bases. Bien. Esto, y lo digo, digamos, haciendo este marco, porque va a ser fundamental para Bolivia a lo largo de su historia, y eso continúa hasta hoy, esta conformación de clase político-económica y clases sociales, y las confrontaciones que se dan al interior de las disputas que se generan allí, como sucede, digamos, en cualquier sociedad, podríamos decir, ¿no? O sea, cualquier sociedad que está inserta ya para fines del siglo XIX en lo que conocemos como el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una primer radiografía de por qué las crisis, digamos, tanto en Bolivia como en el resto de nuestros países latinoamericanos, se suceden en distintos momentos. En el caso de Bolivia tenemos, digamos, varios indicios a lo largo del siglo XX ya de esta conformación o esta suerte de, podríamos decir, de amalgamiento de las clases no indígenas en esta formación de la burguesía nacional, como apropiándose, obviamente, de los recursos naturales, ¿no? O sea, Bolivia es rica, y hasta la conformación de la República, si bien lo único que se explotaba hasta ese momento era la plata, ya en el siglo XX va a ser la explotación del estaño lo que va a primar, ¿no? O sea, plata se sustituye, digamos, toda la economía basada en la comercialización y la explotación de la plata, porque ya también, digamos, los cerros empiezan a decaer en producción, por la dinámica comercial, digamos, y de explotación de otro mineral que se descubre también en Bolivia y que tiene mucha incidencia en la economía, que es el estaño. Entonces, Adri, todo Adriana, esto, sí. Me haces acordar la canción, Adriana. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, ¿no? Estaño y soledad. Bueno, o sea, el estaño tiene una importancia, o sea, inusitada, digamos, en Bolivia, yo diría que hasta la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque constituye una primera burguesía, que son los famosos varones del estaño, que se constituyen justamente en toda la parte occidental de Bolivia, conformando una serie de empresas mineras dedicadas a la explotación de este mineral, y que después también conforman la clase política boliviana, ¿no? O sea, porque ahí, insisto, los poderes o estos estamentos empiezan justamente a gobernar Bolivia para, digamos, también favorecer intereses económicos a ciertas familias, a ciertos grupos de poder, y empieza también esta suerte de rebelión desde estas clases sociales, digamos, indígenas o de raíz indígena, que luego van a conformar lo que en un momento se va a llamar en los 70, sobre todo el campesinado, pero que tienen base indígena, ¿no? Aún en esa... Sí. No, te quiero interrumpir un segundito, Adri, por dos o tres cuestiones que se fueron agregando. En principio, hay algo que evidentemente es como un hilo conductor de la historia, del desarrollo de la historia de Bolivia, que tiene que ver con la explotación de las materias primas y una economía primarizada, que depende específicamente de las materias primas. Como tal, obviamente la discusión entre
lo que nosotros en Argentina, digo, o en términos marxistas, como vos lo planteaste, lo conocemos entre la burguesía y el proletariado, tiene que ver con quién gobierna la explotación de esas materias primas. Eso por un lado. Por otra parte, pensar en el rol del Estado, en esto que vos planteás, de entender cuando se empieza a explotar el estaño y estas familias que de alguna manera empiezan a tener el control sobre ese mineral, que a su vez empiezan a entrar en el juego político y que se funden en una suerte de unión comercial entre la política y las empresas, pero que en realidad están entremezcladas. Quizás es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hablo en Argentina en particular porque quizás es lo más cercano, obviamente, pero que si bien hay un tipo societario en Argentina, digamos, de la política con la empresa, pero no están entremezcladas. Es raro que estén entremezcladas la política y la empresa. Bueno, evidentemente acá nos encontramos con algo de eso, y me parece interesante también pensarlo, digo, desde tu mirada antropológica, entendiendo cómo los pueblos indígenas empiezan a disputar ese poder, y nombraste algo que me pareció también, justo antes de que te iba a interrumpir, que tiene que ver con esto de nombrar al pueblo indígena como campesinado, que también ahí se genera como una cuestión de disputas, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. O sea, Bolivia tiene esa característica que lo que nosotros, por ejemplo, nosotros desde 1880 nos enseñan que el Estado Nacional nace en 1880 y hablamos de Estado Nacional. El Estado boliviano, en ese sentido, es más difuso, sobre todo en los primeros años del siglo XX y hasta, ponele, mediados del siglo XX, podríamos decir, porque también hay que entender que tempranamente, justamente por la explotación de los minerales, tanto de la plata como del estaño luego, son intervenidos por intereses económicos extranjeros, ¿no? O sea, la guerra... Sí. No, perdón, Adriana, hoy cuando mencionabas todo esto y los nombres y las élites y demás, hay un apellido que es Paz Estenssoro que no se puede obviar. Todo esto, 4 veces presidente de la República y con fuertes intereses en toda la explotación, sobre todo vinculado al petróleo y a los recursos petroleros de Bolivia. A los hidrocarburos, que los hidrocarburos van a aparecer reemplazando económica y políticamente a los varones del estaño, justamente con Paz Estenssoro, a mediados de los 60 aproximadamente. Entonces hay como una línea... 4 veces presidente de la República. 4 veces presidente de la República, fue ministro y fue asesor en distintos periodos y con podríamos decir, distintos signos políticos. Y ahí hay otra característica que tiene Bolivia, que, digamos, si bien podríamos decir que hay conservadores y liberales, o siempre hubo como esas dos grandes facciones, que después a esas dos grandes facciones se le suma la facción nacionalista, entre comillas, de la mano de los grupos militares. No hay como, o sea, los nombres, yo estaba leyendo justo un libro que se llama Dueños de Bolivia, que justamente vos ves los nombres, los apellidos de quienes se van repartiendo las tortas y reaparecen, ¿no? Y se van, es como un tablero. Pero bueno, es interesante en eso mencionar que justamente, o sea, esa característica que tiene, o esa constitución, digamos o configuración del Estado boliviano a inicios del siglo XX, con toda esta disputa justamente por las materias primas, la primarización, que es también la característica de la región latinoamericana. Sí. Digo, en el mapa del capitalismo, Latinoamérica tiene que quedarse ahí para las grandes potencias, ¿no? Justamente en el medio de 2 guerras mundiales, sabemos que eso también impacta, pero decía esto de la pronta intervención de intereses extranjeros en Bolivia, porque ya, digamos, con lo que fue la Guerra del Pacífico, la primera guerra donde mineros chilenos con capitales norteamericanos son los que ganan la disputa, ganan esa primera guerra y le quitan la salida al mar a Bolivia, ¿no? Un conflicto que es histórico y que perdura hasta nuestros días, ¿no? Absolutamente, y que es un dolor para los bolivianos porque, bueno, implica la
no comercialización de muchas cosas que Bolivia querría sacar, digamos, importar, exportar y demás, que no lo puede hacer porque no tiene una salida al mar, que tiene que recurrir justamente a otros países para hacerlo. Pero bueno, esa guerra es producto de una intervención, digamos, directa de los capitales, en realidad no sé si tanto estadounidenses como capitales ingleses, que tenían intereses sobre justamente las empresas mineras, ¿no? Pero bueno, todas estas contradicciones que van a aparecer a lo largo de la historia boliviana entre los grupos políticos y económicos de poder y las clases subalternas, podríamos decir, representadas por las mayorías indígenas y, digamos, o campesinas, y lo pongo ahí porque pongo el signo de preguntas, porque en realidad la base del campesinado en Bolivia es indígena, y sigue siendo indígena, y siempre fue indígena. Lo que pasa que hubo un momento en el que justamente no se hablaba de indígenas, sino de campesinos. Es lo que justamente aparece permanentemente en las distintas crisis de Bolivia como manifestaciones de estas contradicciones, ¿no? De la sociedad boliviana, una sociedad que también, digamos, a mediados del siglo XX veía cómo se deterioraban también sus condiciones. Bueno, ya el estaño estaba más privatizado, o no eran empresas locales, las condiciones de vida de los mineros también se deterioraban, y allí, digamos, permanentemente hay, o hubo, digamos, a lo largo del siglo XX, sobre todo, digamos, de la mano de las mujeres, muchas, digamos, de las manos de las protestas de las mujeres, porque eran las mujeres las que salían a hacer, digamos, huelgas de amas de casa o reclamos por el pago de sus esposos, y la represión, ¿no? Bueno, la represión también empieza a aparecer en el siglo XX, de la mano también de este intervencionismo extranjero en distintos momentos. Hay un momento particular que es en 1942, creo, que es la masacre de Catavi, digamos, en la zona cercana a Potosí, donde esta masacre de Catavi es como súper importante para lo que se denomina en Bolivia la lucha de clases, porque en esa masacre de Catavi, que era justamente Catavi, una mina cuya empresa estaba unificada, y se constituye la primera confederación sindical de trabajadores bolivianos, que le va a dar, digamos, origen a la CSTB que conocemos hoy, como nucleando justamente esos reclamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece un nuevo elemento, digamos, dentro de estas resistencias explosivas que iban apareciendo en la primera mitad o en esos primeros años, primeras décadas del siglo XX. En Catavi aparece como un actor político, y eso también es una marca de lo que sucede en Bolivia. O sea, uno dice, bueno, no hay sindicalismo desde lo que nosotros entendemos por sindicalismo. Es un sindicalismo que parte de la base, primero de, bueno, toda esta parte, digamos, de la minería, y luego, digamos, con una fuerte presencia de las esposas de los mineros, ¿no? Que eso también es una cosa muy, muy a lo Bolivia. Y nada, o sea, y justamente la masacre de Catavi, ¿por qué es tan importante? Porque le da pie no solamente a la emergencia del sindicalismo como, digamos, un actor político, sino que también provoca, digamos, en ese momento el surgimiento de una nueva representación política, porque venían de años de gobiernos militares y demás, un actor político a lo Perón, podríamos decir, porque en 1943 asume Gualberto Villarroel, que es un militar de corte nacional, y ahí empieza a aparecer esto que se denomina la vertiente nacionalista en Bolivia, que se constituye como una coalición entre dos, digamos, corrientes, y también, digamos, va a surgir de ese primer,
de ese primer momento, digamos, más, no sé si decirle democrático, pero sí, o sea, con un poco más de participación política, no solamente de la burguesía, sino de otros actores políticos, como el sindicalismo, los mineros y demás, van a ser el Movimiento Nacional Revolucionario, que es el MNR, que luego va a, digamos, tener confrontaciones con lo que fue la dictadura de Banzer. Bueno, este militar de corte nacionalista, Gualberto Villarroel, es el que introduce reformas sustantivas como el Código de Trabajo, el derecho a la sindicalización, por ejemplo, y convoca un primer congreso indígena. Digo, ¿no? O sea, 1943, estamos hablando en América Latina de un momento de, si se quiere, emergencia de los movimientos populares o de las clases populares. Adriana, y un detalle, déjame decirte, vos que mencionás Catavi, que era una mina de estaño muy, muy importante, en una época que estamos hablando, 1941, 1942, plena época Segunda Guerra Mundial, y Bolivia era uno de los proveedores de materias primas del estaño para hacer armamento. Por lo tanto, el control militar de toda esa zona era muy importante. Entonces, este argumento de garantizar el suministro de materias primas le daba contexto, le daba, en cierta manera, hasta una excusa para el control militar en este marco de orden y seguridad, ¿no? Entonces, eso, con el caldo de cultivo de toda los reclamos salariales no atendidos que venían de esta época de los yacimientos, fue generando un caldo de cultivo que después terminó en lo que fue la masacre que mencionás, ¿no? Claro, sí. Bueno, la tengo muy presente porque mis abuelos eran de allí, de Catavi justamente. Mis abuelos, migrantes bolivianos, mineros, terminaron en la mina La Casualidad, en Salta, y mi abuela precisamente nació allí en Catavi. Entonces, digo, ellos salieron de ahí y digo, era como muy, muy presente ese momento, porque fue como, insisto, muy importante en la historia de Bolivia, y al mismo tiempo, digamos, muy significativo para lo que después va a ser la política, digamos, cómo se va a ir desarrollando la política boliviana en términos de las representaciones, ¿no? O sea, bueno, el sindicalismo como nuevo actor político, las mujeres indígenas, digamos, dando como un plus sumamente interesante que en general, digamos, las mujeres tienen un rol mucho más secundario, en general en la primera parte del siglo XX al menos, y una característica de Bolivia es que las mujeres siempre están, digamos, en cada una de las crisis, vos vas a encontrar a las cholas en la primera línea, ¿no? Entonces, fueron las primeras atacadas, las primeras series de disparos en Catavi fueron contra las mujeres, contra un grupo de mujeres que intentaba entrar a Catavi para proveerse de alimentos y demás. O sea, fueron esto que vos mencionás, ¿no? En el frente, del primer frente, primera línea de fuego, estaban las mujeres. Sí. En esto, digo, Adriana, en esto que hablamos de los actores sociales dentro de el desarrollo de la política o de la historia política boliviana, hay dos actores que, a ver, si bien hoy, después de la segunda parte del siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX, la mujer a nivel Latinoamérica tiene más participación en la política, obviamente no es lo mismo lo que pasa en Bolivia. Digo, como actor social constitutivo, el rol de la mujer me parece súper interesante porque es distinto al rol que cumple en el resto de los países de Latinoamérica. Y te diría en el resto de los países del mundo. Creo que hay pocas excepciones que puedan asemejarse al rol de la mujer en Bolivia, en términos políticos y sociales. Y por otro lado, otro actor social que quizás nosotros no lo vemos demasiado, que es el actor social al pueblo indígena, que en Bolivia está muy presente. Quizás los conflictos sociales en términos de los pueblos indígenas pueden asemejarse en algo con Ecuador quizás, pero después en el resto de los pueblos de Latinoamérica es muy diferente. No interviene tanto como actor social. Yo diría que no interviene tanto como actor político. Político, perdón, no como actor social, tenés razón. Perú tiene como muy importante, Guatemala,
México, pero yo creo que la impronta de Bolivia, por eso me iba tan lejos en el tiempo cuando explicaba, tiene que ver con también, bueno, los señoríos aymaras fueron como muy importantes y gobernaron durante siglos antes de la llegada de los españoles, por así decirlo, y aún antes, o sea, los incas tuvieron que negociar con esos señoríos aymaras, no es que fue una dominación total, ¿no? Digo, me parece que la impronta aymara, la impronta organizativa y de, ¿cómo decirlo? Como muy aguerrida, o sea, de disputa por el poder, de disputa absolutamente, por el poder. O sea, y no solamente disputa por el poder, sino también esta lógica de reclamo desde las condiciones mínimas hasta las máximas, y todo tiene determinados puntos y se discute. Yo creo que ese es algo que es muy constitutivo de Bolivia y digamos, de la región andina, por lo menos en esa parte de los Andes, debido a estas condiciones estructurales que le anteceden aún a la República, aún a lo que sucede en el siglo XX-XXI, porque, bueno, o sea, constituyen parte de una suerte de identidad, podríamos decir que uno la puede así como ir hilando para atrás, ¿no? Y el rol de las mujeres también, o sea, el rol de las mujeres en ese mismo sentido. Creo que en Bolivia y en las comunidades quechuas y aymaras, o sea, ahí, o sea, en la parte occidental de Bolivia, porque también, digo, en esto de reconocer varias Bolivias, como decía Maura al principio, nosotros ahora estamos centrados en la parte occidental de Bolivia, que es donde están, digamos, estas regiones quechuas aymaras, las mujeres allí, o sea, son de armas tomar, como decía, ¿no? Bueno, Domitila Barrios, que es una referente del feminismo latinoamericano, de los feminismos del tercer mundo, surge justamente de estas luchas, digamos, de esposas de mineros, de amas de casa y todas esas cuestiones. Así que sí, es como muy, muy identificatorio de ese rol, no tiene un rol, pero sí, digamos, de una impronta que hace a que se conformen como un actor político. Sí. Adriana, esto que marcás, ¿no? De Oriente-Occidente, qué tema dentro de Bolivia, ¿no? Totalmente, porque bueno, haciendo estas distancias, digamos, bueno, si bien podemos decir que la República Boliviana se constituye en la cuestión de la plata o la explotación del cobre y demás, y constituye su burguesía o su clase, digamos, burguesa nacional a partir de estas cuestiones, digamos, de la comercialización, las empresas y los apellidos. Del otro lado tenemos los llanos y el oriente boliviano, que van a empezar a tener mucha incidencia, porque, bueno, el oriente boliviano es toda la franja, la media luna, se la conoce como la media luna, que va desde Tarija, acá en el borde, digamos, limitando con Salta y Jujuy, pasando por Santa Cruz, yendo por el Beni y terminando casi, digamos, en lo que se conoce como la Amazonía boliviana, ¿no? O sea, donde hay un terreno fértil, hay explotación ganadera, pero sobre todo hay hidrocarburos. Y ahí entramos a el tercer momento, digamos, de la economía boliviana, basada también, ya no tanto en la explotación de minerales, sino en la explotación de hidrocarburos, donde justamente estas, digamos, regiones del oriente boliviano van a disputar económica y políticamente lugares, digamos, en la representación, digamos, política del país, ¿no? De la República. Y eso es interesante porque todo esto va ocurriendo desde aproximadamente la década del 60 para adelante en Bolivia, producto de, bueno, o sea, queremos un poco de poder. Bueno, la burguesía boliviana también se va a constituir con estas familias, ¿no? O sea, con estas familias que
empiezan a disputar, como digo, poder. Bueno, en el medio está todo lo que es el MNR, Paz Extensoro, la primera parte de Paz Extensoro allá por el 52, la nacionalización. Del nacionalismo revolucionario, ¿no? Claro, el Paz Extensoro del MNR, la primera parte, digamos, donde todavía el eje minero era importante, pero que va a también hacer la reforma agraria del 53, donde, y ahí vamos con esto, ¿no? Donde el sujeto social de esa reforma agraria no son los pueblos indígenas ni las comunidades, ni los ayllus, sino el campesino. Entonces ahí se produce un quiebre social entre, digamos, esta constitución, podríamos decir, de lo indígena y lo campesino. ¿Por qué? Porque, bueno, para el MNR, básicamente había que constituir a ese campesino, al indígena como campesino, ¿no? Bien. O sea, ahí hay como una discusión muy fuerte, porque si bien la reforma agraria es una reforma de carácter, podríamos decir, socialista, progresista y demás, desconoce, digamos, el actor social indígena. Es como eso, ¿no? La contradicción en sí misma. Sí, alguien Adriana, hay un dato de esta época previa a esta etapa de la revolución que a mí me llamó poderosamente la atención. Es que existía una suerte de algo que se llamaba pongueaje, que es como era una servidumbre, que aún hoy este estigma perdura dentro de ese resentimiento, porque el resentimiento juega en las relaciones internacionales. Hay un texto que se llama El resentimiento en las relaciones internacionales y tiene mucho que ver cuando uno ve conflictos de todo tipo y por todos lados, pasa mucho en Medio Oriente, esta cuestión del resentimiento y estos estigmas que había con la servidumbre, ¿no? Porque hasta mediados del siglo XX, esto que se llamaba el pongueaje, era una servidumbre obligatoria que a su vez es gratuita, donde las familias indígenas tenían que trabajar la tierra del patrón y servir en su casa sin un salario. Esto era tremendo hasta mediados del siglo XX. Hay lugares acá en nuestro país que eso no existe bajo el nombre de pongueaje, pero existe, digamos, bajo otras denominaciones. Digo, podría dar algunos casos en Salta. Tiene que ver con las estructuras básicas, o sea, las estructuras que se heredaron del imperio incaico, por eso hablaba de la mita. La mita y el yanaconazgo son los dos grandes componentes, digamos, de trabajo comunitario para el Estado incaico en su momento, y el yanaconazgo era, bueno, ir, digamos, como servidumbre a otros lugares, digamos, cuando perdían alguna guerra, qué sé yo, entre comunidades y demás. No el Estado español, digamos, el imperio español, digamos, lo que hace es tomar estas figuras y la República no de ninguna manera las elimina, ¿no? O sea, al contrario, se vale de ellas. Por eso muchas de las protestas mineras de la primera mitad del siglo XX tenían que ver con eso, ¿no? También con esta cuestión de qué comunidad tenía que pagar ese impuesto que era la mita en las minas, y el pongueaje como parte de, bueno, un tributo hacia los dueños de las tierras, ¿no? O sea que también allí los dueños de terrenos fiscales o de tierras, digamos, nacionales y demás, sobre todo en el oriente boliviano, se valen mucho de ese pongueaje hasta, como dijo recién Mauro, hasta no hace mucho tiempo, digamos, hasta los 80, los 90. Eso seguía existiendo como parte también, digamos, de muchas, podríamos decir, medidas reformistas de la reforma agraria, ¿no? Porque el MNR, con esto de que el sujeto social sea el campesino boliviano, o sea, así dicho, el campesino boliviano, o sea, no, y hay una cuestión muy nacionalista ahí. También entendamos que esto es 50, 60, todo lo que empieza la ideología y, digamos, la intervención a través de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, la cuestión por el fantasma, digamos, del comunismo. También otro eje, digamos, de esa reforma agraria era identificar al enemigo comunista, ¿no? A esta cuestión de
van a individualizar la tierra, cosa que en las comunidades indígenas era la propiedad comunitaria, no, bueno, se instaura la propiedad individual y por otro lado, digamos, esto de que sea el campesino el sujeto social de esa reforma va a traer como muchas disputas también y bueno, y esto del pongueaje como parte de una práctica de terratenientes, ¿no? O sea, Claro, porque es eso. Y el plan del Estado, Adriana, ahí era mestizaje, ¿no? Borrar esta identidad absolutamente, cultural. bueno, era la ideología del momento, claro. Claro, para Sí. asimilarlo, como bien decís, a esta identidad nacional, para homogeneizarlo, digamos, dentro de una identidad nacional y borrar un poco lo de Aymara que he hecho y demás, que después, ahora más adelante, cuando retomemos con Evo Morales y demás, un poco se busca reivindicar todo aquello que se perdió, se sacó un momento, que nunca ¿no? dejó de existir, pero que no estaba legitimado. Es más, digamos, en la época del MNR también está en términos educativos, digo, ya que tengo que meter una cuchara, lo que se llamó el Código Educativo de 1955, que sería como lo que fue nuestra ley, digamos, la ley de 1884, la 1420. La 1420. Bueno, en el Código Educativo, uno de los puntos importantes, que es del 55, tenía que ver con la construcción de una identidad nacional, ¿no? O sea, estos tópicos, por eso digo, o sea, distintos momentos, distintos actores, pero también hay un escenario bastante, que podemos reconocerlo, digamos, con un par de décadas más adelante o más atrás. Pero digo, esto de los campesinos es muy notorio porque responde a esto del proceso de campesinización de los pueblos indígenas, ¿no? A lo largo de América. Pasó en México, con la reforma agraria también, pasó en Guatemala, digamos. La cosa era negar que el indígena o que los indígenas seguían estando, no, ya tenían que civilizarse y volverse campesinos y dejar su condición, digamos, identitaria de lado. Entre todos estos conflictos, entre todas estas situaciones y estos actores sociales y políticos que van disputándose poder por un lado, en el caso de las burguesías, las ex burguesías mineras, las nuevas burguesías hidrocarburíferas, la disputa Oriente-Occidente, esta inclusión del campesinado, que en realidad lo que está haciendo es un dejar de lado al pueblo indígena, las tradiciones indigenistas. Transcurre el siglo XX y aparece Banzer. ¿En qué momento de la historia boliviana aparece Banzer y por qué es un personaje tan importante para la historia boliviana? Y Banzer aparece en los 70. O sea, pero aparece, o sea, se consolida, podríamos decir, en los 70, en el 71, básicamente empieza el régimen banzerista, que no va a durar tanto tiempo, entre comillas. O sea, se llama el septenio de Banzer, porque su gobierno dura 7 años. Sin embargo, uno puede hacer, digamos, otra vez, ¿no? Un hilo para atrás y otro hilo para adelante, porque vuelve a aparecer después Banzer. El hilo para atrás tiene que ver con justamente, bueno, la reforma agraria, el MNR, distintas, por ahí podríamos decir, reformas que se hacen, que ya las había hecho en el 43 Gualberto Villarroel, que otros empiezan a tomar, pero que también, digamos, la intervención extranjera, sobre todo aquí ya Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso y la preocupación, justamente en ese momento, los 60 décadas, Cuba, el Che Guevara, digamos, muriendo en Bolivia, como muchas cuestiones pasando digamos, del debate internacional, hacen que la intervención militar suceda, ¿no? Sucede primero, digamos, a mediados de los 60, y, digamos, hay en el 71 hay algo que se conoce como la Asamblea Popular, que es una asamblea que se da después de varios gobiernos así militares que tienen con distintos nombres, ahí yo me pierdo porque es como que, bueno, cada 2 años hay uno nuevo y hay un golpe militar de uno por el otro y uno era vicepresidente y de golpe aparece siendo presidente, pero que tiene que ver con
este momento de mucha efervescencia post esta primera época, digamos, del MNR y Paz Estenssoro, y podríamos decir que, claro, o sea, la última intervención previa a Banzer es, digamos, de una facción nacionalista de las Fuerzas Armadas con uno que se llamaba Juan José Torres, ¿no? Que propone básicamente, después de varias idas y vueltas, digamos, una vuelta a la nacionalización de las mineras, los hidrocarburos y demás, ¿no? O sea, el tipo era un militar, era un tipo, Sí. digamos, parte de las Fuerzas Armadas, pero como a consecuencia, digamos, de estas asambleas que había habido en el 71, estas asambleas populares, toma, digamos, la bandera de estas resistencias y propone, digamos, varias reformas, ¿no? Varias reformas. Es un momento de mucha efervescencia también. Hay cosas como muy graciosas entre los 70 y el 70 y el 71. Se arman una suerte de comandos universitarios. Digo, específicamente esto lo sé por la Universidad de Cochabamba, la mayor de San Simón, donde es como, bueno, se cuenta mucho eso, que en esa época se armaban comandos universitarios para ir a intervenir, ¿qué cosas? Los moteles o los hoteles alojamientos, diríamos acá, porque la consigna era que había que sacar, digamos, a los burgueses de sus lugares y transformarlos en espacios, digamos, de jardines maternales o de cuidados o de lo que sea, ¿no? Era, insisto, un momento muy particular de Bolivia. Bueno, y ahí el movimiento, hay una confluencia de actores políticos de esas resistencias previas a Juan José Torres, que son los sindicatos, las mineras, los comités de amas de casa, y se suma el movimiento universitario, ¿no? Entonces, el movimiento universitario es el que hace estos comandos universitarios simpáticos, entre comillas, pero que claramente a la gente de la oligarquía no le hacía mucha gracia que ingresen a los moteles y los sacaran en paños menores o sin ellos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, claro, esto lo que da muestra es justamente, bueno, estamos en otro momento, digamos, como de recuperación, entre comillas, democrática o progresista o representativa, donde, bueno, hay una efervescencia general, pero hay articulaciones en las resistencias. Hasta mediados del siglo XX, lo que habíamos visto, bueno, eran estos movimientos, sobre todo de la parte de las organizaciones mineras y demás. Ahora ya vemos una articulación, digamos, y distintos actores resistentes a las políticas, digamos, de dominación, podríamos decir, ¿no? Entonces, acá se constituye por primera vez la Central Obrera Boliviana, que también hoy la conocemos como la COB, ¿y qué más? Bueno, y esta Asamblea Popular era muy disruptiva para lo que era Bolivia. O sea, cuestionaba la propiedad privada, cuestionaba el capital, digamos, transnacional. Entonces, es más, en el 71, un poco antes de que asuma Banzer, es muy conocido en Bolivia también una suerte de, se hacen públicas unas conversaciones entre Kissinger y Nixon, porque, bueno, les preocupaba justamente que ellos habían puesto, digamos, plata para la explotación del estaño todavía, y les preocupaba la situación política. Y decían, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay transcripciones de esos diálogos, porque luego lo que sucedió es el condicionamiento de créditos hacia, digamos, el gobierno de Juan José Torres, que era así muy reformista. Entonces aparece la figura de Banzer allí, en medio de esta confluencia de situaciones, y el 21 de agosto del 71 asume Banzer a través de un golpe de Estado que se gesta no solamente, digamos, por parte de las fuerzas militares, porque recordemos, Torres era militar, pero, digamos, bueno, no, esta cuestión que empieza también a pasar mucho en Bolivia, de la confluencia y los acuerdos, podríamos decir, entre distintos grupos económicos y de poder, ¿no? O sea, los grupos de las empresas mineras,
nacionales y transnacionales, los grupos vinculadas a los hidrocarburos, las burguesías, digamos, con otro tipo empiezan a aparecer también los bancos, ¿no? O sea, el Banco de Bolivia, el Banco Nacional de Bolivia u otros bancos. Y Banzer llega un poco de la mano de esta confluencia de actores de poder económico y político, ¿no? Y también recibe el apoyo de una entidad que se va a hacer como muy importante a partir de entonces, que es la Confederación de Empresas Privadas, la CEP, que hasta el día de hoy sigue siendo un actor político, y lo vamos a ver en Evo Morales. O sea, Evo Morales de alguna manera también, digamos, articula con todos estos actores, y la Confederación de Empresas Privadas en algún momento hace, no estoy más, ¿no? Y Banzer llega, digamos, con esta cuestión, después de toda la primavera que había sido el gobierno de Torres, la Asamblea Popular y demás cuestiones, aparece con este lema de orden, paz y trabajo, que va a ser el lema del banzerismo. Incorpora ya esta vez a las Fuerzas Armadas como un actor político y económico, porque crea lo que se llamó la Confederación para el Desarrollo Nacional, la COFADENA, que implica la participación de las Fuerzas Armadas en la economía. Bien. O sea, a partir empiezan a integrar directorios de mineras, hidrocarburos y demás, cosa que no había sucedido hasta entonces, ¿no? Así que, Banzer tiene, digamos, por eso es que es tan así como importante. Genera un reordenamiento dentro del propio Estado boliviano, y lo trae a un final del siglo XX bastante caótico en términos generales, con un reacomodamiento de las fuerzas, de todas las fuerzas sociales que participan de la vida política en Bolivia. Sí. Y consolida el poder de la oligarquía. Exactamente. ¿No? Que era un poco lo que, digamos, la primavera, las resistencias habían un poco movido allí entre los 60 y fines de los 50. Él vuelve, digamos, a poner, digamos, sobre la base, digamos, el poder económico y político es y estas son, digamos, las condiciones, y también negocia un montón con Estados Unidos. O sea, así es como... Adriana, bajar. Sí. No digo, qué particularidad, ¿no? Un líder que en su momento es derrocado, que cae, y que después, que era dictador y que después termina llegando democráticamente al poder. Popular. Por el voto popular, ¿no? Que esta cosa de que un poco interpela al votante boliviano, ¿no? Como un personaje así se resignifica y vuelve nuevamente al poder, y ya con el voto popular. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo se constituye, porque Bolivia durante la mayor parte del siglo XX atravesó por pocos gobiernos democráticamente elegidos, podríamos decir, muy pocos, y la mayoría productos de golpes militares de unos a otros. Es como de una facción a la otra se iban derrocando. Haciendo golpes militares. En general eran militares. Entonces, o sea, es que hay algo que traigo a colación, porque pensando en esto de Banzer, ¿no? De que primero llega como dictador, digamos, con un golpe, y posteriormente es electo democráticamente. Algo parecido lo hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos con Eduardo Palencia de Colombia, de la historia de Colombia. Rojas Pinilla también llega al poder haciendo un golpe de Estado, y 15 años después hay elecciones fraudulentas donde pierde, pero por poca cantidad de votos, porque evidentemente, en estas luces y sombras de los actores políticos, hay algo que queda en el común denominador de la sociedad colombiana, que había quedado en la sociedad colombiana, que evidentemente algo trae aparejado con la cuestión del orden, quizás, en la cuestión de Banzer. Yo creo que sí. También pasó en Venezuela con Chávez también, en algún punto. Sí, porque
pasa, bueno, recién, imagínate, Banzer asume en el 71, recién en el 74, digo, 4 años después, rompe con el frente nacionalista, y ahí es cuando, justamente, ¿por qué rompe? Porque empiezan a hacerle como las internas, ¿no? Bueno, uno lo quería destituir, el otro, el ministro de no sé qué, empiezan a haber muchas disputas internas, entonces él rompe con ese frente y lo que hace es el receso de partidos políticos. A partir de ahí, se puede decir, entre comillas, que ahí sí ya es un gobierno totalmente, digamos, de facto, ¿no? Entendamos el contexto. Hasta el 80. Sí, perdón, Adriana, discúlpame. Sí. No, entendamos el contexto también, ¿no? Estamos hablando plena Guerra Fría. Banzer que llega al poder con el apoyo de la dictadura brasileña, la dictadura militar brasileña, de los Estados Unidos, con esta doctrina de la seguridad nacional, lo que fue el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, para que encarcelar, torturar, exiliar militantes de izquierda, a los líderes sindicatos, a los mineros, a los estudiantes, en una Bolivia, como bien dijiste, ¿no? Que 3 años antes había, el Che Guevara fue un personaje que sabemos todo lo que hizo en Cuba, y en su afán de exportar la revolución, una intervención en el Congo, luego en Bolivia, y un poco tal es así que el Che Guevara durante 30 años se escondió su cadáver. 30 años después, en el 97, recién un poco que fue identificado, que participó el cuerpo de la gente de antropología forense argentina, que es muy buena. Le habían cortado las manos, habían guardado sus manos y lo habían enterrado en una fosa común junto con otros guerrilleros, y no querían que eso fuese una especie de santuario donde toda la izquierda latinoamericana fuera a rendirle homenaje. Entonces se había escondido hasta el cuerpo del Che Guevara durante 30 años. Ese es el contexto previo, digamos, y el momento donde de Banzer, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso, o sea, bueno, yo creo que en esto de, bueno, interpelar a la sociedad de alguien que llega, digamos, sin lo democrático, sin, digamos, por elecciones o por un golpe militar y luego es elegido por el voto popular, tiene que ver con esto. Bueno, o sea, ¿qué nos trajo Banzer? Nos trajo orden, bueno, que también, digamos, es un discurso bastante repetido entre, digamos, bueno, Colombia, podríamos hacer, o sea, Chile, en ese momento era como, bueno, ahora por lo menos no vemos el desorden, pero bueno, o sea, como decía, Banzer consolida efectivamente el lugar de la oligarquía en esa, digamos, dinámica de poder de Bolivia, titula por primera vez las tierras fiscales en el oriente boliviano, o sea, ahí hay un primer guiño hacia esta parte de Bolivia que no estaba plenamente incorporada en la clase política del poder boliviano. También estatiza las deudas privadas a digamos, dictaduras militares, no solamente en Argentina, y va a establecer leyes de inversiones y la famosa ley de hidrocarburos, ¿no? Ahí también, esto no sin resistencias, como siempre, digamos, más allá de que no existían, digamos, partidos políticos ni nada, empiezan a haber resistencias también, ¿dónde? Entre las mujeres. Hay una huelga de hambre de mujeres mineras a fines de los 70, que, digamos, también trastabilla ahí un poco, y se ven obligados a hacer una suerte de apertura democrática, una convocatoria de elecciones en el 78, que también, bueno, ahí otra vez, Bolivia es como muy, para nosotros que tenemos, bueno, un presidente de acá allá, el único momento un poco más caótico fue en el 2001, donde fueron 5 presidentes en una semana o algo así. Digamos, en Bolivia eso es algo bastante o más habitual, ¿no? O sea, tener presidentes por espacios de 9 meses o por 2 meses. Bueno, después de Banzer o después de esta llamada elecciones también hay como varias sucesiones de distintos presidentes, digamos, hasta llegar al 82, que es cuando efectivamente, digamos, gana por el voto democrático, por un Congreso electo y demás,
Siles Suazo y Paz-Zamora, digamos, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos esta primera conformación, pero todo, digamos, producto también de estas disputas al interior de lo que es el bancerismo, ¿no? O sea, nada ha salido por fuera de eso, o si salía por fuera, inmediatamente se cortaba, digamos, el suministro. Adriana, es por esta época donde se consolida la matriz económica fuerte de lo de Santa Cruz de la Sierra y de toda esta zona del oriente, ¿no? O sea, sí, es a partir de ahí donde empieza el auge económico. Exacto, porque con estas medidas de Banzer van a empezar justamente a tener, bueno, ya titularizadas las tierras, ya con la ley de hidrocarburos la posibilidad de exportar hidrocarburos. Hay muchos relatos también en relación en un contexto de alto precio en esa época. En un contexto de altísimo precio. Con alto precio. Y lo que mencionan es esta cosa de que evitaban pagar impuestos, entonces que hay como todo un mito de que de Santa Cruz, no sé cómo hacían, pasaban túneles y llegaba el hidrocarburo o los hidrocarburos directamente a Argentina o pasaban a Chile sin pasar por el territorio boliviano, ¿no? Hay toda una construcción mítica ahí de estas cuestiones que hasta el día de hoy se siguen repitiendo, ¿no? Pero también ahí empieza a aparecer algo que es también importante porque creo que antes del 82, entre lo que es el 80, digamos, con Siles Suazo y Paz-Zamora, que son elegidos, en el medio hay un pequeño golpe de alguien que después va a volver a aparecer, que es Luis García Meza, que es un pequeño, digamos, golpe militar que dura, insisto, desde el 17 de julio del 80 hasta un poquito antes, que por primera vez se menciona como, digamos, parte de ese entramado que lo lleva a ese ratito de poder, el narcotráfico, que después, digamos, va a ser vuelto a traer al narcotráfico y, digamos todo, hay mucha mención al apoyo del régimen argentino de Videla para que, digamos, ese García Meza, digamos, sea efectivamente presidente. Sí, de facto. En Bolivia lo que más se cuenta es que García Meza asume como parte de una negociación del bancerismo para detener lo que empezaban a hacer juicios de responsabilidades, que se le llamaron en Bolivia, ¿no? Pero que también esto de los vínculos con el narcotráfico y demás. Y ahí empieza a aparecer una grieta que me parece a mí siempre interesante, esas disrupciones. Un personaje, digamos, un personaje muy conocido dentro del indigenismo boliviano como Fausto Reinaga, le da el apoyo a García Meza, cosa que lo crucifica bueno, él tiene un libro muy famoso que se llama El problema del indio en Bolivia, que, digamos, bueno, a partir de ahí no sé si apareció mucho. Pero bueno, eso, digamos, como parte de el bancerismo, como, insisto, para mí es como la base de lo que después van a ser los gobiernos ya en los 90 que consolidan justamente la matriz neoliberal en Bolivia, con las privatizaciones, o sea, ya con todo este escenario que podríamos decir es de un capitalismo previo a el neoliberalismo, digo, ¿no? O sea, constituyendo con el tema de la tierra y la, digamos, la liberalización de las mineras y demás. Banzer lo deja como servido para que, bueno, en los 90 otros actores políticos con otras denominaciones, pero no tan distintos, inicien este camino de privatizaciones. Bueno, y en algún momento, en un breve lapso, también aparece justamente Banzer de nuevo elegido por el voto popular, entre el 97 y el 2002, que no es, digamos, un periodo corto, ¿no? Ahora, todo esto, digamos, porque sin Banzer, sin los movimientos
indígenas, sin las cholas, sin las disputas por las materias primas, sin las disputas de los sindicatos por los hidrocarburos, sin la posibilidad de vislumbrar algún actor político tradicional que represente estas luchas, no se puede explicar la aparición de Evo Morales, la aparición del MAS. Digo, la todo aparición esto, de Evo Morales. ¿no? Digo, todo esto le da forma a la aparición. Le da forma, y también hay algo que, digamos, es importante en el medio, entre todas estas lógicas instituidas ya por el bancerismo, que van a ser como la simiente de lo que van a ser los 90 en Bolivia. Hay un hecho muy significativo en el año 86, algo que se llamó la Marcha por la Vida, que es una marcha